Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. Como les decía ahorita al inicio de la Santa Misa, la solemnidad de este día de la Santísima Trinidad es una celebración donde se hace énfasis el ser de Dios, donde celebramos, donde nos alegramos, donde nos gozamos y alabamos a Dios por lo que es. Es cierto que lo alabamos también por todo lo que Él realiza en cada uno de nosotros, por todas las obras salvíficas que ha realizado desde la creación del mundo para el bien de toda la humanidad. Pero lo alabamos en primer lugar por lo que Él es en sí mismo. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que procura, realiza para el bien de cada uno de nosotros, pero hoy es un día para alabarlo por lo que Él es en sí mismo. Lo adoramos en su unidad y en su diversidad. El Dios que nosotros alabamos es ese Dios que es uno y trino. Un solo Dios, tres personas distintas. No son tres dioses, es un solo Dios, tres personas distintas. Las tres personas son divinas, no son tres dioses distintos, es un solo Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? ¿Cómo sabemos que la intimidad de Dios es así? ¿Por qué sabemos nosotros que Dios es uno y al mismo tiempo son tres? Hay una cosa. San Pablo dice en la primera carta que él escribe a los Corintios, en el capítulo 2, hay una afirmación que nos enseña por qué nosotros afirmamos que Dios es uno y trino. Dice San Pablo: solamente el Espíritu de Dios puede conocer lo íntimo de Dios, y también podrán conocer lo íntimo de Dios aquellos en quienes habite ese Espíritu. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos que Dios es uno y trino, no porque nosotros mismos hayamos alcanzado ese conocimiento, sino porque Dios lo quiso manifestar, porque Dios lo quiso revelar, porque Dios libre y voluntariamente se quiso comunicar a nosotros. El conocimiento que tenemos de Dios no es un logro humano, no es por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad de razonar. Nosotros sabemos que Dios es uno y trino porque Él mismo nos lo ha dicho. Eso es lo que llamamos un conocimiento revelado, un conocimiento en donde Dios gratuitamente, como un regalo, como un don, nos lo ha hecho saber. Y si no fuera porque Él tuviera esa iniciativa, entonces nosotros no podríamos saber nada en absoluto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo más desconocido, Dios es lo más misterioso, Dios es lo más oculto a los ojos de los hombres. Entonces nosotros, ¿por qué podemos saber algo de Él? Sencillamente porque Él se manifiesta, porque Él se manifiesta. Esto es muy importante tenerlo muy claro, porque este conocimiento que nosotros tenemos de Dios es muy distinto al conocimiento que se tienen en otras culturas, es muy distinto al conocimiento de otras religiones. Ese conocimiento que existen en otras culturas y en otras religiones, si es un conocimiento verdadero, es un conocimiento natural, es un conocimiento que por el esfuerzo de la razón humana, que a la larga también es gracia de Dios, porque Dios es el que sostiene a la persona con su razón y da su inteligencia, pero es un conocimiento que la persona, como actitud de su búsqueda,
Y gracias a esa luz natural de la razón humana que Dios ha colocado en el hombre y la mujer, las personas pueden tener. En cambio, el conocimiento que los cristianos tienen de Dios es un conocimiento que lo tiene gracias a que Dios lo ha comunicado. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Y ese conocimiento lo tiene aquellas personas en las que en sí mismas habita el Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace posible que nosotros podamos conocer al Padre, que nosotros podamos conocer al Hijo? El Espíritu Santo. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo llega al alma con todos sus dones. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los dones del Espíritu Santo? Clásicamente son 7 dones, pero el don por excelencia es el mismo. Y cuando Dios entra él mismo en el corazón, pues suscita todos esos dones. Está el don de sabiduría. ¿Qué es el don de sabiduría? Es la capacidad dada por Dios de poder experimentarle, de poder tener un saboreo de él, de poder tener una verdadera vivencia de él. Es la capacidad que el Espíritu Santo da de poder juzgar las cosas como Dios las juzga, de poder ver como Dios ve. Da el Espíritu Santo una mirada totalmente distinta, la capacidad del entendimiento, que es lo que le suplicamos de manera especial hoy a nuestro Señor, al Espíritu Santo, para que nos ayude a profundizar en este misterio de la Santísima Trinidad. El entendimiento es la capacidad que da el Espíritu Santo a la inteligencia nuestra para que pueda entender todos los misterios de Dios, para que pueda entender todas aquellas verdades reveladas por Dios. Gracias al don del entendimiento que el Espíritu Santo coloca en cada uno de nosotros, nosotros podemos entender, por ejemplo, qué es lo que nos quiere decir a través de las Sagradas Escrituras. Si usted no sabe qué es lo que dice en la Sagrada Escritura, pues pídale mucho Espíritu Santo a nuestro Señor, que venga con el don del entendimiento. Gracias al don del entendimiento nosotros podemos entender el misterio de la Santa Misa. Gracias al don del entendimiento podemos entender y comprender que la Santa Misa es un misterio de amor. Al margen del entendimiento, eso no lo entendemos. Gracias al don del entendimiento podemos entender todos los dogmas. Podemos entender el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Asunción, de la maternidad de la Virgen María, la maternidad de Dios. Podemos entender también el dogma de la encarnación. Podemos entender por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz, el sentido de la resurrección. Podemos entender y comprender por qué Dios es uno y trino, como ahorita más adelante ya vamos a ver. El Espíritu Santo viene con todos sus dones. ¿Qué otro don nos trae el Espíritu Santo? El don de consejo. ¿En qué consiste el don de consejo? Pues el don de consejo es esa prudencia divina que el Espíritu Santo coloca en la conciencia de cada una de las personas en las que habita ese Espíritu. Gracias al don de consejo nosotros actuamos conforme a una prudencia divina, no conforme a la prudencia humana. Una prudencia humana a veces se opone a los planes de Dios. Un ejemplo de una prudencia humana es cuando la persona lo calcula mucho y entonces se pone a acumular muchos bienes pensando que va a vivir muchos años. Una prudencia divina hace que la persona aproveche el día de hoy porque Dios se manifiesta en el día de hoy y no anda acumulando mucha cosa para el día de mañana. Gracias al don de prudencia, un jovencito, por ejemplo, no se deja llevar por los argumentos humanos en donde le dicen: oiga, usted antes de ingresar a la vida religiosa, antes de meterse de monja o de monje o de cura, ¿sabe qué? Primero estudie unas 10 carreras, hermano. De tal manera que después, si lo sacan de allá de ese monasterio, pues usted ya tiene algo asegurado. Ya cuando sale, pues ese bendito ya está viejo como una uva pasa. Ya sale y después dice: Señor, ¿qué quieres de mí? Ya después de viejo, ¿ya qué? Muérase, porque ¿qué más? ¿Qué otro don existe? ¿El don de qué? El don de piedad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando trae en nosotros su don de piedad? Pues gracias al don de piedad nosotros podemos reconocer que Dios es nuestro papá. Podemos reconocer a nuestro Padre del cielo verdaderamente como nuestro papá. Ya no es un Dios lejano, ya no es el Dios de Platón que anda por allá en el mundo de las ideas, o el Dios de Aristóteles, el motor inmóvil, o el de los filósofos, un ser supremo que creó todo. El relojero que hizo un reloj y dejó el reloj funcionando y se fue por allá para lejos, anda lejos de nosotros. Gracias al don de piedad, nosotros podemos reconocer a Dios como nuestro papá, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano, y al Espíritu Santo como aquel esposo nuestro que hace posible que nosotros seamos templo de Dios y que nos sumerge en ese vínculo amoroso Padre y el Hijo. Gracias al don de piedad, Dios es mi papá. Pero no solamente eso, el don de piedad hace posible que nosotros podamos reconocer a la otra persona como mi hermano. Si usted ve a la otra persona como un enemigo suyo,
es señal de que le falta mucho el don de piedad. Suplíquele a Dios el don de piedad, que gracias al don de piedad usted puede reconocerse hermano de los demás y puede reconocerse hijo de Dios. ¿Cuál es el otro don? Don de ciencia. Bueno, ustedes me están dando el soplete, gracias. Don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia es aquella capacidad, aquel don que da el Espíritu Santo, gracias al cual yo puedo valorar las criaturas de acuerdo a lo que verdaderamente son. Mire, hay ocasiones en las que nosotros no valoramos a las criaturas por las que son y las convertimos como si fueran Dios. Yo en alguna oportunidad contaba una anécdota con relación a un muchacho que subía aquí todos los fines de semana a prepararse para casarse con su novia. Estaba profundamente enamorado de su novia y entonces una vez dejó de venir, llevaba más o menos, él acostumbraba a venir cada 8 días y cuando yo lo veía era con su novia para arriba y para abajo, eso eran de la mano. Sí, yo al contemplarlo yo decía, ahí una pareja ideal. Romeo y Julieta les queda en pañales. Doña Dulcinea y el Quijote de la Mancha no le da ni por los tobillos. Tampoco los del Chavo, esos enamorados del Chavo, doña Florinda y el profesor Girafales, no le llega ni por los tobillos a esta pareja. Por donde caminaban para arriba y para abajo, eso parecían 2 pajaritos. Sí, alrededor eso se tornaba como un mundo mágico, florecitas por aquí, bombitas, corazoncitos, etcétera. Venían cada 8 días a prepararse para casarse y resulta que duraron 20 días sin venir, 30 días, 40 días, y a mí se me hacía extraño, pero estos benditos, ¿por qué no vienen? Y a los 50 días apareció solamente el muchacho, vino solo, ya no vino con la muchacha, y yo casi no lo reconozco. Yo estaba ahí dando una charla ahí en confesiones, una catequesis, y se me acercó a saludarme, y yo me acerqué a ver si era él, porque tenía dudas de si era, porque es que estaba totalmente cambiado. Él era gordito, pero en esta ocasión estaba chupado, ¿sí? Estaba flaco, flaco, flaco. Lo único que tenía gordo era alrededor de los ojos, parecía un alien. Tenía esos ojos inflamadísimos, ya ustedes sospecharán por qué. Y debajo de los ojos, con unas conchas, unas manchas espantosas, como si se hubiera echado pintura. Sí, tenía unas ojeras bravas. Y yo le pregunté, uy, Chino, ¿pero usted qué le pasó, mano? Y apenas le pregunté, ¿y a usted qué le pasó? Ahí mismo, inmediatamente, el Chino soltó el llanto. No, hermanito, es que la China me dejó. Y me empezó a contar toda la historia de por qué lo había dejado y qué pasó después de que la China lo había dejado. Empezó a descuidarse, empezó a visitar las cantinas, empezó a descuidarse en el trabajo, ya no respondía con sus labores diarias, etcétera. Mejor dicho, estaba el Chino llevado del carajo. Pero lo que más me quedó sonando fue una expresión que él me dijo, hermanito, es que sin ella no puedo vivir. Yo no le dije que era bobo, pero yo lo alcancé a sospechar. Yo lo sospeché para mis adentros. Lo alcancé a pensar, es una mera sospecha, ¿no? Oiga, entonces el Mesías le quedó en pañales. El Mesías le quedó en pañales a esta mujer. Esta mujer se ha convertido entonces para él en el camino, la verdad y la vida, ¿sí? El Mesías no le da ni por los tobillos. Pues, ¿qué hace el don de ciencia? El don de ciencia hace posible que usted no se eche a morir porque la criatura está o no está. El don de ciencia hace que usted a la criatura la reciba muy bien y la despida también muy bien. Gracias al don de ciencia usted le dice a la muchacha que se va, ole, listo, si se quiere ir, si es necesario. O sea, yo no soy el que pierdo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, el amor de mi alma, habita en mí. Yo no busco a las criaturas para que las criaturas me amen. Yo no busco a las criaturas para mendigarle amor a las criaturas. Yo no busco a las criaturas para sentirme bien con las criaturas. Yo busco a las criaturas, busco a mis semejantes para comunicarles esa grandeza de amor divino que yo recibo de Dios. Por eso es que es importante que cada uno tenga las baterías del corazón recargadas. Por eso es importante que cada uno se sepa amado por Dios. Porque cuando una persona se sabe amada por Dios, va a buscar a la otra persona, no para que me haga feliz a mí, sino porque yo quiero compartirle la felicidad que recibo de Dios a la otra persona. Eso es gracias al don de ciencia. Claro que todos los dones están relacionados, todos los dones, el uno está en el otro. Generalmente cuando usted carece de uno, carece también del otro. Eso, él viene con todos sus dones. No es que inicialmente le oye esto, y si se porta bien, después le oye el otro. No, él llega de una vez con todo lo que él es.
¿Cuál es el otro don? Don de fortaleza. ¿En qué consiste el don de fortaleza? Gracias al don de fortaleza, usted no se achicopala frente a las dificultades. Gracias al don de fortaleza, usted permanece firme frente a las dificultades y constante en la realización del bien. Cuando usted se propone una meta que Dios mismo le ha impulsado realizar, y con el primer paso usted se echa a morir y dice, bueno, yo quería ser profesional, pero ay no, es que en este semestre me fue tan mal, entonces ya no quiero estudiar, es que esto es muy difícil. Pues pídale a Dios el Espíritu Santo que venga con su don de fortaleza, porque gracias al don de fortaleza usted permanece firme en las dificultades. Gracias al don de fortaleza usted puede perseverar y ser constante en el bien. Y si no tenemos el don de fortaleza, seremos constantes en otra cosa, en el vicio, en el pecado, pero nunca seremos constantes en la realización del bien. Fíjense ustedes qué cosa tan hermosa. Para serle fiel a Dios necesitamos del mismo. Por eso es que San Agustín decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Había un San Agustín, ¿no? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, si tú me pides que sea constante en la realización del bien, pues dame la fuerza. Y Dios la da. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dios no se contradice. Y por eso es que nosotros no podemos justificarnos. Señor, es que no tenía fuerza. Si no tenías fuerza para decirle en una tentación, es porque sencillamente tú mismo le abriste la puerta, libre y voluntariamente. Aquí recordamos también aquellas palabras del apóstol cuando dice que Dios no permite que nosotros seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Es decir, Él nos da la fuerza que nosotros necesitamos para resistirle a la tentación, para permanecer firmes y para mantenernos consistentes e insistentes en la realización del bien. ¿Cuál es el otro don? Don de temor de Dios. ¿A qué le suena a ustedes el temor de Dios? ¿Será tenerle miedo a Dios? Pues resulta que el don de temor sí tiene que ver con el miedo, pero es un miedo asumido por el Espíritu Santo. Resulta que nosotros naturalmente experimentamos un miedo, ¿sí? Nosotros naturalmente experimentamos un miedo. Usted, por ejemplo, súbase en una buseta, donde esa buseta la va manejando un borracho, y ese borracho va manejando a 200 kilómetros por hora. A ver si no le da miedo. ¿Y ese miedo que a usted le da es bueno o malo? Es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque ese miedo le dice, es como una alarma que le dice, peligro, peligro, peligro. El problema está cuando usted se deja dominar por el miedo. El Espíritu Santo hace que usted no se deje dominar por el miedo. El Espíritu Santo asume el miedo, lo sublimiza y lo convierte en temor de Dios. De tal manera que el don de temor hace que usted no actúe por miedo. El don de temor hace que usted actúe por amor. Oiga, escúchese bien, el don de temor de Dios hace que usted no actúe por miedo, sino que hace que usted actúe por amor. ¿Cuántas veces nosotros actuamos por miedo? Es que yo no le digo eso a mi papá porque de pronto me pega, porque de pronto quién sabe qué irá. Por miedo no hacemos ni decimos lo que tenemos que hacer. Por miedo muchas madres de familia no le dicen a sus hijos, usted está en unión libre, eso es pecado. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero perder la amistad con mi nuera. Por miedo no somos capaces de decirle a la muchacha, a mi amiga que quiere abortar, oiga, eso es pecado, está mal, no lo haga. ¿Por qué? Porque es que si se lo digo, entonces pierdo la amistad con ella. Y cuando el miedo se mete en nuestra vida, pues nos bloquea, nos achica y nos vuelve cerrados y rígidos. Y por miedo no hacemos la obra que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Gracias al don del Espíritu Santo, nosotros no actuamos por miedo, sino que actuamos por amor. Y entonces, primero viene el amor y de ahí sí después, por amor que le tengo a Dios, por esa reverencia y respeto que le tengo a Dios, ahí sí que miedo ofenderle. Tengo miedo en ofenderle porque no quiero perder esa amistad, ese amor tan lindo que le tengo a Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el otro don? Eso, muy bien, muy bien. Entonces, es muy importante nosotros entender que podemos comprender el misterio de Dios, profundizar en el ser de Dios, en la intimidad de Dios, gracias al don del Espíritu Santo. Y por eso es que es importante que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos invadir por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros podamos conocer la intimidad de Dios, que podamos conocer a Dios. Nosotros hemos recibido el don de el Espíritu Santo en nuestro bautismo, pero hay un problema, que no nos dejamos guiar por Él, no nos dejamos renovar por Él. Por eso es que es necesario que permanentemente nosotros nos dejemos renovar por el Espíritu Santo,
para que el Espíritu Santo venga a renovar en nosotros todos sus dones y de esa manera el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios nosotros vayamos profundizando día a día. A veces nos pasa que nosotros llevamos 20 años asistiendo a la Santa Misa y no profundizamos en el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa que no profundizamos en el conocimiento de Dios? ¿Qué pasa que llevamos 20 años en la vida consagrada, 20 años orando, 20 años leyendo la Sagrada Escritura y no profundizamos en el conocimiento de Dios? Porque simplemente nos hemos quedado en la mera práctica, pero no hemos profundizado en el Espíritu. Y cuando nos falta el Espíritu, la vida cristiana ya no es vida cristiana, ya no es vida. Eso es un cadáver. La vida cristiana sin Espíritu Santo es de lo más aburrido. Imagínese a Dios sin el Espíritu Santo. ¿Cómo es Dios sin el Espíritu Santo? Es una idea, un concepto lejano y no más. Imagínese la misa sin el Espíritu Santo. ¿Qué sería la Santa Misa sin el Espíritu Santo? Sería un teatro, ¿sí o no? Sería mero entretenimiento. Y la preocupación del sacerdote sería la de mantener entretenidos a los personajes de la asamblea. Y al finalizar la Santa Misa, el sacerdote ya no tendría que decir, pueden ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Pueden decir más bien, pueden ir contentos, en paz, el teatro ha terminado, ¿sí? Este punto cultural ha terminado. ¿Qué sería, por ejemplo, los pastores sin el Espíritu Santo? No serían servidores, serían déspotas, autoritarios, serían unos dueños y señores de un rebaño que viven a costas del rebaño, unos chupasangres, disculpen la expresión. Serían unos chupasangre, unos vampiros, como dicen algunos, al margen del Espíritu Santo. Pero gracias al don del Espíritu Santo, el pastor tiene que ser un servidor. Y el Espíritu Santo hace que el pastor salga de su propia comodidad y se vuelque sobre las ovejitas y sirva a las ovejitas, porque para eso el Espíritu Santo fue elegido en el Espíritu Santo. Y así todo, un cuerpo, el cuerpo cristiano sin el Espíritu Santo sería un cadáver. Nuestra vida no sería vida, sería un cadáver. Por eso es que es importante siempre pedir que el Espíritu Santo venga a renovar en nosotros todos sus dones y venga a renovar en nosotros su influjo, su presencia amorosa. Ahora bien, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros de la intimidad de Dios? La originalidad de lo que el Espíritu Santo nos comunica con respecto a la intimidad de Dios es que Dios es uno y es trino. ¿Qué significa que Dios es uno? Que Dios es uno significa que Dios es único y que guarda dentro de sí mismo una profunda unidad. Que Dios es uno es unidad y unicidad. Dios es uno solo, y no solamente Dios es uno solo, es el único en donde las tres divinas personas que conforman ese único comparten la misma divinidad. Comparten la misma naturaleza. La palabra naturaleza ustedes la encuentran en el catecismo como sinónimo de substancia o sinónimo de esencia, que es lo mismo. Los tres tienen la misma esencia, la misma naturaleza, la misma substancia. Es decir, los tres son Dios. El Padre es divino, el Hijo es divino y el Espíritu Santo es divino. Y aquí debemos tener cuidado frente a todas aquellas tendencias que le quitan la divinidad a algunas de las tres personas divinas. Hay personas que dicen que Jesús no es Dios. Nuestros hermanos separados, pues hay algunos que afirman que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, afirman bien. Hay unos que pertenecen también al mundo de las sectas y que le niegan la divinidad a Jesús o se la niegan al Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Y por qué menciono a los testigos de Jehová? No menciono ninguna secta. Porque los testigos de Jehová ni siquiera son una secta cristiana. Ni siquiera son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos creen en un solo Dios, una sola persona, ¿sí? Un solo Dios, una sola persona. ¿Cuál es? El Padre. Y ellos le quitan la divinidad a Jesús, le quitan la divinidad al Espíritu Santo. Y qué pena, se meten con Cristo, por lo tanto no son cristianos. Si algo enseña la iglesia es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como dijo una vez un sacerdote, si Cristo no es Dios, entonces Dios no existe. ¿Cómo permitiría Dios que un loco llamado Cristo nos robara el corazón por más de 2000 años? ¿Qué clase de Dios sería ese? El Padre tiene una naturaleza divina, el Hijo tiene una naturaleza divina y el Espíritu Santo tiene una naturaleza divina. Los tres comparten la misma sustancia, la misma naturaleza. Los tres son uno. Pero aquí hay una cosa que debemos nosotros entender muy claro. Voy a preguntar yo a ver qué me dicen ustedes. ¿Quién existió primero, el Padre o el Hijo?
¿Qué acabamos de decir? Los tres tienen la misma divinidad. Cuando usted afirma que primero existió el Padre y después el Hijo, ya está diciendo implícitamente que como que el Hijo fue creado por el Padre. ¿Y qué es lo que nos enseña la Iglesia? Que el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. ¿A qué podemos comparar esa relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? A la relación de una llamita como esta. Digamos que la llamita es el Padre, digamos que la luz es el Hijo y digamos que el calor, porque yo acerco la mano y siento calor, es el Espíritu Santo. Si yo le quito la llama, ¿el calor y la luz sigue? Desaparece. Si yo le quito el calor, la luz y la llama sigue. ¿Cómo hacer para quitarle el calor y que siga la luz y la llama? Eso es imposible. Si yo le quito la luz, el calor y la llama sigue. No. Es decir, si está la llama, está el calor y está la luz. Si está la luz, está el calor y está la llama. Si está el calor, está la luz y está la llama. Lo mismo pasa con la Trinidad. Donde está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está el Hijo y está el Padre. Por eso es que si usted permite que el Espíritu Santo habite en el corazón, pues ahí habita también el Padre y el Hijo. Debemos tener cuidado con esas afirmaciones cuando nosotros decimos que en el Antiguo Testamento se manifestó el Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó el Hijo. Después, ahorita, se está manifestando el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado porque da la impresión de que primero vino el Padre. Entonces en el Antiguo Testamento se asomaba por ahí de vez en cuando el Padre y dejó por allá enranchado al Hijo y al Espíritu Santo. Y después entonces se quedaron allá en la casa el Padre y se vino el Hijo. Y después el Hijo se fue allá para la casa del Padre, entonces mandó al Espíritu Santo, ahora vaya usted, ahora le toca a usted. Y entonces entre los tres se turnan. No, la Trinidad se manifiesta desde el inicio de la creación. Siempre, porque donde está el uno, está el otro. Cuando nuestro Señor Jesucristo en su vida mortal estaba aquí con nosotros, llevaba en sí mismo al Padre y al Espíritu Santo. Y ahorita que no podemos ver visiblemente a nuestro Señor Jesucristo, sino que podemos constatar que Él está en nosotros por lo que su Espíritu Santo realiza en nosotros, podemos tener la certeza que el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo, está con nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es uno. Uno. ¿Qué significa que es uno? Dos palabritas. Grábese en estas dos palabritas. Unidad y unicidad. Es uno solo. Y no solamente es uno solo, es el único. En segundo lugar, Dios es trino. ¿Qué significa que es trino? Es que es tres personas. Y cuando hablamos de que son tres personas, un solo Dios, estamos hablando de que Dios es una comunidad. Y aquí, con esta afirmación, nos distanciamos totalmente de la visión que tienen de Dios otras religiones, otras maneras de pensar. ¿Por qué? Piensen ustedes en lo siguiente, imagínense en el Dios de los musulmanes. Un solo Dios, una sola persona. ¿Con qué autoridad ese Dios viene a decirnos a nosotros, amaos los unos a los otros, así como nosotros nos amamos al interno? ¿Nosotros quiénes? Si Dios siempre ha sido un Dios solitario. ¿Con qué autoridad viene a decirnos que nos amemos unos a otros si es un Dios solitario? Un Dios que siempre ha sido solitario antes de crear el mundo, pues es un Dios en el cual podríamos justificar el solitarismo, la indiferencia frente a los demás, el hecho de que la otra persona me importa para mí un bledo. Cada persona se comporta de acuerdo a la visión que tienen de Dios. Fíjense ustedes, aquellas personas que piensan que Dios no es una persona, que Dios no son tres personas, sino que Dios es por el contrario una materia impersonal, una energía cósmica, pues es una persona que lo único que se preocupa es de respirar a Dios lo que más pueda y llenarse de Dios hasta que se ahite de Dios y le importa un bledo los demás. Nacen así todos los espiritualismos intimistas, donde la persona va y se encierra por allá en un cuarto lejano, por ahí en un monte, y le importa un bledo los demás porque quiere entrar en una comunión cósmica con la naturaleza y con Dios, que es una energía impersonal. Cada persona vive de acuerdo a la imagen que tiene Dios. Una persona que tiene la imagen de que Dios es un Dios cruel y justiciero, ¿sí? Aquella persona que piensa que Dios es como Zeus, un Dios Zeus. ¿Cómo pintan a Zeus? Con un rayo en la mano. Un Dios que está esperando que usted caiga para lanzarle un latigazo para que afine. Aquellas personas que piensan que Dios es aquella persona, aquel ser
que está exigiendo de nosotros que nos demos látigo para que nos pueda regalar el milagrito que le estamos pidiendo. Hay ciertas nociones y conceptos de Dios sospechosos en algunas personas que piensan que tienen que darse el látigo para arrancarle a Dios el milagro. Vea, si usted quiere que Dios le haga ese milagro, suba a Monserrate, haga una peregrinación a Monserrate, pero no vaya a subir en teleférico, no, usted tiene que sufrir ahí para arriba. Se va caminando por las escaleras y 100 metros antes de rodillas, ¿sí? Para que Dios vea que le salieron callos, que le salió sangre en esas rodillas. Y después cuando llegue allá, y sí, ¿qué quiere, chino? Sí, después lo que llega allá, ¿qué quiere? Una persona vive de acuerdo a la imagen que tiene de Dios. Hay personas que piensan que Dios es como un mago, una hada madrina, ¿sí? Un Dios que me hace el favorcito que yo le estoy pidiendo. A veces en esos conceptos de fe sospechosos también, donde hay personas que dicen, es que si todo, el Señor nos dice que todo lo que pidamos en su nombre y si lo pedimos con fe, pues Dios nos lo va a conceder y Dios me lo tiene que conceder porque yo le pido con fe. Y a veces la persona cree que fe es convencerse de que Dios le va a conceder todo lo que la persona quiere caprichosamente. Entonces, si la persona se quiere ganar la lotería, entonces empieza a orar convencida de que Dios le tiene que conceder el milagro, porque está convencida, de acuerdo a la noción que tiene de fe, de que Dios le tiene que hacer ese milagro, porque así lo cree. Y grave, porque cuando nosotros tenemos ese concepto de Dios, pues nosotros ponemos en aprietos a Dios. Voy a colocar un ejemplo. Pensemos en este momento en lo siguiente. Digamos que aquí al frente hay 10 muchachas. Escúchese bien, 10 muchachas. Las 10 muchachas son solteras. Ya tienen 25 años. Se quieren casar. Y resulta que al frente hay un muchacho, uno solo. Y las 10 muchachas tienen ese tipo de fe en donde le piden a Dios lo que quiera, para que Dios le conceda el milagrito. Ahora bien, pregunto yo, ¿a quién le puede conceder el milagro? ¿A todas o a una sola? Imagínese una muchacha número 1, Señor, tú dijiste que todo lo que pidamos con fe en tu nombre tú lo concedes, concédeme que este bendito chino se case conmigo. La muchacha número 2, Señor, tú dijiste que todo lo mismo. La número 3, también lo mismo. ¿No creen ustedes que con ese tipo de fe nosotros colocamos a Dios en aprietos? ¿Qué hacer ahí? Mire, hay otro caso que compartí ayer con las personas que están haciendo retiro allá abajo. Está el futbolista. Levante la mano a los que les gusta el fútbol. Uy, qué montón. Eso. Está el futbolista, está el arquero. El arquero dice, Señor, dame la gracia de tapar este gol, yo tengo fe en ti, dame la gracia y yo creo que tú me vas a ayudar a tapar este gol. Pero resulta que el único que juega no es el arquero. Ahí está el que va a cobrar el penalti también. Señor, regálame la gracia de tapar este gol, Y entonces no cree que de hacer ese gol. ¿No creen ustedes que colocamos en aprietos a Dios? ¿Qué irá Dios? No, ustedes me colocan entre la espada y la pared. Sí, Dios lo que hace es lavarse las manos, que gane el mejor, porque ¿qué más? Eso no es pedir con fe. ¿En qué consiste la fe? La fe consiste, es sobre todo en una adhesión personal y total a Cristo. Y cuando yo pido con el corazón adherido a Él, lo que yo pido es si Él quiere, y si no, que se haga según tu voluntad. ¿Sí me hago entender? Oiga, pero ¿yo por qué llegué aquí? Cerramos el paréntesis. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, son 3 personas distintas. Estamos diciendo de que hay que tener cuidado con todas aquellas afirmaciones en donde se pretende negar la divinidad de alguna de las 3 personas. El Padre es divino, el Hijo es divino, el Espíritu Santo también. ¿Qué significa que los 3 son personas? Significa que tienen la capacidad de pensar, tienen la capacidad de amar, tienen la capacidad de decidir. Las personas, a diferencia de las cosas, pueden pensar, pueden amar y pueden decidir. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, a un marrano pensando? Imagínense el marrano, ¿quién soy yo? ¿Recuerdan ustedes la estatua de Aristóteles, el pensador? Entonces quiten a Aristóteles y coloquen al marrano así en la misma posición. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué crisis? La vaca ya arrinconada en su corral, ay Dios mío, mordiéndose los cascos, ¿qué voy a hacer que no tengo para darle a mis terneritos pastos para el día de mañana? Nunca hemos visto eso, lo hemos visto en los dibujos animados, que son proyecciones humanas. Nosotros podemos colocar a hablar a los animalitos, a la naturaleza, en las historias, en los cuentos, pero en la vida real no sucede así. Son las personas las que tienen la capacidad de pensar. ¿Han visto también al mismo marrano decidiendo? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ya sé, voy a jugar
al juego ese de la margarita, voy a coger la flor y para decir lo que diga la flor, entonces me voy por aquí, me voy por allá, me voy por aquí, por allá, por aquí, de acuerdo a lo que diga la flor. No hemos visto tampoco al mismo marranito con la capacidad de amar, ¿no? Somos nosotros los que expresamos el amor, somos nosotros los que amamos y podemos manifestarle amor a los demás. Claro que no falta el místico, entre comillas, que diga, mi perro cómo es que me quiere. Claro, llega a la casa, el bendito perro se abalanza y le saca la lengua y, uy, cómo es que me quiere mi perro. No se metan con el perro en la casa, péguele a mi mujer, péguele a los hijos, pero al perro no. Que se meta con mi perro lo mando a la cárcel. ¿Por qué? Porque pensamos que el perro me ama, que el perro me quiere. Y no es así, no es así. Imagínense al marranito escribiéndole cartas de amor a la marranita. Hola, hello, my pig, te extraño mucho, te quiero forever. Nos vemos en la marranera tal, etcétera, etcétera. Eso solamente sucede en los dibujos animados, en nuestras historias, en nuestros cuentos, pero no en las cosas, en los animales, ni en las plantas. Son las personas las que tienen la capacidad de amar, de pensar y decir. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios nos invita a entrar en un diálogo íntimo con Él, significa que usted puede hablar con el Padre. ¿Con cuál persona hablamos nosotros? ¿Con cuál persona hablamos nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro? Con el Padre. ¿Estamos hablando con el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo está dentro de nosotros haciéndonos dialogar con el Padre, pero ¿con cuál persona estamos hablando? Con el Padre. ¿Con cuál persona estamos hablando nosotros cuando decimos Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío? ¿No estamos dirigiendo al Padre? No, al Hijo. ¿A cuál persona nos estamos dirigiendo nosotros cuando decimos Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos? Al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. ¿A cuál hay que hablarle permanentemente? A los tres. Esos son nuestros tres primeros amores, esas tres divinas personas. Ahora bien, lo más hermoso es que esas tres divinas personas vienen a habitar en el alma, en la persona que se deja invadir por ellas. En primer lugar, recordemos que todo cristiano es habitado por la Trinidad con el solo hecho de ser bautizado. Pueda que no tenga dones extraordinarios que puedan tener otras personas. Con el solo hecho de ser bautizado, la Trinidad viene a habitar en la persona. Y la persona experimenta su presencia, la persona experimenta una transformación, una renovación de esas tres personas divinas, si la persona vive conforme a esas tres personas divinas. Y aquí quiero hacer énfasis sobre todo en el Espíritu Santo. ¿Por qué en el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que nos entrunca en el Hijo. Es el que nos sumerge en el Hijo. Y al sumergirnos en el Hijo, hace que nosotros seamos amados por nuestro Padre del cielo. Escuchen bien esto que voy a decir. Con el mismo amor, con el mismísimo amor, ni más ni menos con que el Padre ama a su Hijo Jesucristo. Es decir, así como el Padre del cielo ama a nuestro Señor Jesucristo, así me ama a mí. De tal manera que esa expresión de amor que nuestro Señor Jesucristo recibió del Padre cuando el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, escuchadle, este es mi Hijo amado en quien me complazco, también nos lo está diciendo a nosotros. Debemos aprender en la vida a escuchar la voz de Dios que nos dice, tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Eso nos lo dice a nosotros, todo el tiempo nos lo está diciendo, todo el tiempo nos lo está diciendo. ¿Y quién es el que nos hace escuchar esa voz? El Espíritu Santo. Ya lo decía aquí el Señor en la lectura del Evangelio de Juan. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Es decir, llevará a plenitud todo aquello que Cristo ha iniciado en cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo nos sumerge, nos entrunca, nos mete en el Hijo y hace que nosotros tengamos la naturaleza de hijos. Ya no somos solamente humanos, ahora tenemos un ser divino. Ahora empezamos a tener el mismo ser del Hijo, pero con una diferencia. El Hijo eterno de Dios lo ha tenido desde toda la eternidad. Y yo, ustedes y todos nosotros, los que hemos sido bautizados, tenemos el ser del Hijo de Dios, el ser de Hijo de Dios, desde el momento en que somos bautizados. Y desde ese mismo momento ya entramos en ese dinamismo de la Trinidad. Y usted experimentará esa vida divina si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, si usted se deja invadir,
se deja renovar por el Espíritu Santo. Ahora bien, Padre, eso que usted está diciendo a mí me parece muy bonito. Yo quiero de eso. ¿Qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo venga a renovarme y me haga experimentar el amor del Padre y el amor del Hijo? 2 cosas le aconsejo nomás, 2 cosas. Oración y conversión. Primero que todo, el Espíritu Santo, que trae consigo el amor del Padre y del Hijo, es un don. Y todos los dones no hay que esperarlos pasivamente, hay que pedirlos también. Hay que pedir, hay que orar. La oración es una constante en la vida del cristiano. La oración es como el aire del alma, el aire de nuestro corazón. ¿Qué pasa si a una persona le tapan la nariz y la boca al mismo tiempo? Haga el ejercicio, tápese la nariz y la boca al mismo tiempo y aguante así 1 hora, a ver si puede. No podemos, nos morimos. Lo mismo pasa también con el corazón, lo mismo también pasa con nuestra alma. Si no oramos, pues el alma, el corazón no se va a ver oxigenado. ¿Y qué pasa? Nos morimos. Y por eso es que hay muchas personas que aunque biológicamente estén vivas, por dentro son cadáveres andantes. Y eso se les nota en el rostro. Aunque estén muy vivas, tienen rostro de cadáver, tienen rostro triste, andan así. Así. Se les nota a leguas. ¿Por qué? Porque la persona se va configurando de acuerdo con aquello que vayan contemplando, de acuerdo en aquello en lo que se van afirmando. Y si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo venga a oxigenarnos, porque se lo permitimos en la oración, entonces ¿cómo vamos a pretender tener una vida gozosa en Cristo? ¿Cómo vamos a pretender participar de esa vida divina en plenitud que trae consigo el Padre y el Hijo? Hay que orar. ¿Cuándo hay que orar? Pues siempre. ¿Recuerdan ustedes la lectura que nos proponía la iglesia en el día de ayer de Santiago? ¿Qué decía? Primero que todo decía, si alguno sufre, ¿qué tiene que hacer? Que ore. ¿Alguno está alegre? ¿Qué hay que hacer? Que ore. Si alguno está enfermo, ¿qué hay que hacer? Que ore. ¿Por qué? Porque hay que orar en todo tiempo y en todo lugar. Porque si usted está sufriendo, cuando usted ora, el Espíritu Santo viene a fortalecerlo a usted en ese sufrimiento. Si no ora, usted se echa a morir, empieza a angustiarse, empieza a desesperarse, a renegar de Dios, de los demás, empieza a maldecir la suerte que a usted le tocó. Pero cuando usted ora, usted se llena de fuerza. Y aunque Dios no lo aparte de ese sufrimiento, sí le da la fuerza para que ese sufrimiento se convierta en materia prima de redención y de salvación. ¿Por qué hay que orar cuando la persona está alegre? Porque si la persona está alegre y no alaba a Dios, a lo mejor puede recaer sobre ella el espíritu de la presunción. A lo mejor puede pensar la persona que su alegría es porque ella se la ha ganado. Pero por el contrario, cuando la persona ora en la alegría, ya no será una oración de súplica como la que pedirá, la que hará a Dios en el momento del sufrimiento, sino será una oración de alabanza. Y la oración de alabanza hace que la persona mantenga vivo en la memoria el recuerdo de todas las obras salvíficas que Dios ha realizado en ella. Hace que la persona se convenza cada vez más de que Dios es su alegría y que todo el bien, toda la paz, la tranquilidad que pueda tener es porque Dios habita en ella. Y por eso es que la persona ora, porque quiere mantener a Dios ahí en esa cárcel del corazón, digámoslo así, y no lo quiere dejar escapar. Como dice el Cantar de los Cantares, he atrapado al amor de mi alma y no lo voy a dejar escapar. Por eso oramos nosotros en la alegría. ¿Está enferma la persona? Pues que ore y obtendrá el don de la salud. Pero eso sí, depende. Porque si usted le pide a Dios el don de la salud para hacer con su salud lo que a usted se le antoja, ¿usted cree que Dios ahí mismo se va corriendo a darle el don de la salud? Imagínese un esposo en silla de ruedas. Ay, Señor, regálame el don de la salud porque es que yo ya me cansé de mi esposa, yo quiero conseguirme otra mujer, quiero una moza, Señor, regálame el don de la salud. Sí, así en silla de ruedas no lo puedo hacer. ¿Usted cree que Dios se lanza a hacerle el milagro a la persona? No, pero si usted cree que una persona le dice al Señor de corazón, con un corazón recto, Señor, regálame el don de la salud para amarte más y mejor, ¿usted cree que el Señor no hace nada? Algo hace al menos para no quedar mal. Algo hace. Cuando nosotros confiamos mucho en Dios, algo hace el Señor, entre comillas, al menos para no quedar mal. Fíjese, cuando uno sabe que alguien confía mucho en uno y le pide un milagro, no, sino un favor, ¿sí? Uno algo hace por la persona, porque qué pena, es que mire la confianza que me tiene esa persona. Yo no quiero perder la confianza que esa persona me tiene. Confíe mucho en Dios y lo verá, que de esa manera le arrancan de Dios los milagros. ¿De qué manera hay que orar? Santiago nos recordaba ayer, hay que orar con fe y hay que orar
fervientemente. Dos Fs, fervientemente y con fe. Ya les expliqué en qué consiste la fe. ¿Qué significa orar fervientemente? Hace referencia al fervor. Significa que hay que orar en todo tiempo y en todo lugar. Significa que hay que orar hasta cuando usted está dormido. ¿Ustedes saben orar cuando están dormidos? ¿No? ¿Quiere que les enseñe? Les voy a enseñar. Levanten la mano los que saben orar cuando están dormidos. 1, 2. Levanten la mano los que no saben orar cuando están dormidos. ¿Quieren aprender? Vea, les voy a enseñar. Antes de que se acuesten, díganle al Señor, Señor Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, haz que mientras mi cuerpo descanse, mi espíritu te alabe a su manera. Señor Jesús, haz que mientras mi cuerpo descanse, mi espíritu te alabe a su manera. Y sin que usted se dé cuenta, el Espíritu Santo está alabando a Dios a su manera. ¿Cómo dice? Señor Jesús, haz que mientras mi cuerpo descansa, mi espíritu te alabe a su manera. Oiga, hay ocasiones en las que usted tiene que estar estudiando y no puede tener la atención en Dios directamente. Hay ocasiones en las que usted tiene que estar trabajando y no puede poner la atención exclusivamente en Él. ¿Quieren aprender a orar cuando están trabajando y cuando están estudiando? Sí, listo. Cuando están estudiando, antes de empezar el estudio, le van a decir al Señor lo siguiente: Señor Jesús, haz que mientras mi cuerpo está ocupado en el estudio, mi espíritu te alabe a su manera. ¿Cómo es? Señor Jesús, haz que mientras mi cuerpo está ocupado en el estudio, mi espíritu te alabe a su manera. Cuando están trabajando, Señor Jesús, haz que mientras mi cuerpo está ocupado trabajando, mi espíritu te alabe a su manera. ¿Qué significa eso? Que le estoy consagrando a Dios mi estudio, le estoy consagrando a Dios mi sueño, le estoy consagrando a Dios mi trabajo, todo. ¿Qué significa eso? Que el estudio tiene que ser bueno, tiene que ser de calidad, no está estudiando cualquier bobada. ¿Qué significa eso? Que el trabajo tiene que ser bueno, un trabajo digno. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que el Espíritu Santo venga a habitar verdaderamente en nosotros, debemos orar mucho, en todo tiempo y en todo lugar. Y para que eso que pedimos sea eficaz, se necesita conversión. Conversión, es decir, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Mire, a veces nosotros le pedimos muchos dones a Dios al margen de la conversión. Y resulta que al margen de la conversión, la gracia de Dios, lo que pedimos en la oración no es eficaz. Por ejemplo, muchas personas andan empeñadas en suplicarle a Dios: Señor, regálame el don de la liberación, libérame, Señor, de la sanación, etc. Les voy a decir una cosa: no le pidan eso a Dios en primer lugar si usted no decide convertirse. No le ofendan, no le ofendan. ¿Por qué? Porque eso es una añadidura. Recuerden lo que decía nuestro Señor en Mateo 6, 33, si no estoy mal. Mateo 6, preocupaos por el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa trabajar por el reino de Dios? Pues que Dios reine en mí, que Dios habite en el corazón y que habite en el corazón de la otra persona. Que Dios venga a habitar en este rancho que se llama corazón. ¿Y ustedes creen que después de que tengamos a este Señor milagroso en el corazón no le vamos a arrancar el milagro? ¿Usted cree que después de que lo tenemos en la casa lo vamos a dejar ir de la casa sin arrancarle el milagro? Es más, no lo dejamos ir. Y como vive con nosotros, entonces ahí sí le arrancamos el milagro, la sanación, la liberación, todo eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿A dónde voy con lo que yo les estoy diciendo? Usted siga a Dios, usted ore, conviértase, empeñese en amar a Dios más y mejor, y Dios por el camino lo va sanando. Dios por el camino va sanando. Los que estamos en la vida religiosa, nosotros hemos experimentado esa realidad, de que uno cuando inicia en la vida religiosa entra con unas mañas, pero mañosas, y después, sin uno estar poniendo la atención en esas cosas, uno se encuentra: oiga, yo antes hacía esto y ahora ya no. Y por añadidura vemos que el Señor nos va sanando. ¿Por qué? Porque nos ocupamos en seguirle, nos ocupamos en obedecerle. Y la sanación y la liberación vendrán por añadidura. Así que nada de andar pidiendo en primer lugar: Señor, sáname y sálvame, libérame. Si usted no decide convertirse, si no se convierte, eso es una ofensa para Dios, ¿sí? Es una manera de decirle al Señor: Señor, regáleme ese regalo, pero a mí usted me importa un bleo, ¿sí? Eso es como cuando el hijo o la hija llama al papá, a la mamá, después de estar en un lugar lejano: papá, necesito para la matrícula, mamá, mándeme para esto, para lo otro. Pero nunca la llama para decirle: papi, ¿cuándo viene? Mamá, ¿cuándo viene? Papi, yo quiero ir a donde está usted. Lo quiero a usted.
mami, te quiero, te amo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con Dios. Usted pídale a Dios milagros, milagros y milagros por todos lados, pero poco le importa a Dios. ¿Cómo se va a sentir Dios? Instrumentalizado. Dios se siente instrumentalizado. Él también tiene corazón. Entonces, pues, respetemos a Dios también en ese sentido. María nos ayuda en este día, ella que sí se dejó guiar totalmente por el Espíritu Santo, se dejó invadir por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, sea aquella mujer que Dios nos presenta como modelo, aquella mujer que nos da lección, que nos enseña a ser verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial, a encarnar en nosotros al Hijo de Dios y a vivir esa esponsalidad en el Espíritu Santo. Que ella nos ayude en este día y que nos alcance de Dios esa gracia que necesitamos para vivir de Él, por Él y para Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios.